Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas a ti mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que te hayas prometido conjuntamente. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Es un largo evangelio que hemos escuchado, pero no tiene desperdicio. Hemos escuchado en la primera lectura que nos hablaba el libro de Eclesiastés. Este libro se escribió a finales del siglo II antes de Cristo, allá por los años 190, 180, y es uno de los pocos libros de todo el Antiguo Testamento que tiene un solo autor. Está escrito por una sola persona y además firma al final de su escrito. Es un libro
que conocemos como el Siracide, el Ben Sira o el Eclesiástico. Hoy este libro nos habla de cómo usar la libertad. Nos recuerda que el usar la libertad es algo que depende de nosotros, no de la voluntad de Dios. Si tú quieres, puedes guardar los mandamientos y permanecer fiel a ellos, es cosa tuya. Los antiguos judíos daban gracias a Dios porque les había dado un inmenso regalo para poder usar de esa libertad, para poder escoger entre el bien y el mal, para poder escoger ser dichosos o desgraciados. Dios les había dado un inmenso regalo. Era la ley de Moisés, que les decía cómo usar su libertad y cómo encontrar realmente el camino para vivir la dicha. Hemos escuchado que nos auguraba el salmista a aquellos que cumplen la voluntad del Señor. Dichoso el hombre que cumple la voluntad del Señor. Los mandamientos eran el centro, el núcleo del pensamiento del antiguo israelita. Y entonces llega el Señor Jesús. También para él la ley es muy importante. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y ahí es donde va a estar a partir de ese momento el centro de la decisión de cada uno. Los mandamientos son importantes, lo hemos escuchado en el Evangelio, pero ya no son el centro, el núcleo del comportamiento del seguidor de Jesús. A partir de ahora, el centro, el núcleo del comportamiento es el reino, que es lo que el Señor Jesús predica desde el primer momento. Cambien de forma de ser, cambien de forma de pensar, porque el reino de Dios está aquí, al alcance de la mano. Y el reino de Dios es Dios mismo, que sabe de su misterio y quiere vivir nuestra vida, quiere hacer nuestra vida dichosa, quiere que vivamos siempre en su presencia. Por eso la ley ya no es el centro. Oyeron que se dijo: no matarás. El que no mata cumple la ley. Pero si no ahonda en su corazón, si no descubre en lo profundo de su corazón la presencia de Dios que nos ama por encima de todas las cosas y que nos invita a vivir ese amor, podrá tener la ley en su corazón, pero no tendrá a Dios. No tendrá ese Dios que es amor, que es comprensión y que es el que tiende y abre los brazos hacia todos. Sois nosotros que queremos vivir el camino del Señor, que queremos encontrar la dicha, que queremos que se cumpla en nosotros esa bienaventuranza que hemos cantado: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Pues mira, necesitamos esa presencia del Señor en nuestros corazones y que sintiéndola pues nos esforcemos
por ponerla en la